este, pasando y que se ha agravado considerablemente a partir de las elecciones del domingo pasado, genera una serie de reflexiones de analistas y de estudiosos que están advirtiendo acerca de las consecuencias de mantenernos con esta situación por mucho tiempo. Ya se sabe que les anticipé más temprano que el gobierno podría hacer hoy algunos anuncios, hoy o mañana, algunos anuncios que están vinculados con requerimientos que se interpreta surgen del voto castigo recibido por el gobierno nacional el domingo pasado, que consistirían, de acuerdo a lo que se anticipa, en una suba de las bases del impuesto a las ganancias. Habría, por otra parte, una moratoria a las pequeñas y medianas empresas y algunas medidas para alentar el consumo. Ya se sabe que hay faltantes de elementos en el mercado y que esto podría agravarse en el transcurso de las próximas horas según lo que se anticipa. Se señala que no aumentará el gas ni la luz, pero que sí van a aumentar los combustibles. Mientras tanto, hay reuniones diversas vinculadas con este tema y gestiones en el ámbito de la política para tratar de salir de la situación y tratar de hacer viable, digamos, el gobierno en el transcurso de los próximos meses. Ayer he leído una serie de artículos y de análisis que me han parecido interesantísimos. Algunos, como por ejemplo del director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, que habla precisamente de su interpretación acerca del impacto que ha tenido en la economía el veredicto popular del domingo pasado, con esta disparada del tipo de cambio, del riesgo país, el debacle de las cotizaciones bursátiles. He visto también que hay quienes trazan un paralelo y diferencias con situaciones vividas en la Argentina en la década de los 80, cuando la transferencia del gobierno de Alfonsín Menem y situaciones que se presentaron en aquel entonces. Y estuve escuchando un audio vinculado con manifestaciones del doctor Julio Gambina, que es un economista, es docente universitario, que pertenece al Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz. El Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz funcionan, como ustedes saben, en dependencias de la Universidad Nacional de San Luis en Villa Mercedes. De manera tal que le he pedido a Julio Gambina que me atienda para que nos ayude a comprender lo que está ocurriendo en estos momentos en la Argentina. Julio Gambina, gracias por atenderme. ¿Cómo le va? ¿Cómo está ¿Qué usted? tal? Buen día, un gustazo de hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Usted dice en ese audio que estuve escuchando para una publicación de Buenos Aires, al analizar el resultado del domingo, que en realidad lo que ha devenido en materia económica no es sino la consecuencia de situaciones que por su previsibilidad iban a ocurrir. Sí, incluso muchos habitualmente hablan en estas horas sobre todo de los mercados, que hablan los mercados. Bueno, el domingo lo que se pronunció fue el mercado de los consumidores afectados por la política económica. Habló el mercado de los afectados en el mercado laboral por el desempleo, por la flexibilidad laboral, por la carestía de la vida. Digamos que el mercado, como es una relación social, no solo están los que dominan, imponen precios, los grandes inversores transnacionales y locales, los grandes especuladores, sino también la sociedad, ustedes, nosotros, los que nos están escuchando, los que no pueden comprar, porque se compra en el mercado, los que tienen dificultades para vender la fuerza de trabajo en el mercado laboral. Digamos que lo que ha acontecido acá es un repudio masivo de millones de votos
a una política económica que venía generando una transferencia de ingresos desde la mayoría de la sociedad a los sectores más concentrados. Bueno, la respuesta, muchos dicen la irresponsabilidad del gobierno el día lunes de no generar freno a la corrida sobre el dólar. Pero la corrida sobre el dólar ha generado beneficiarios en la Argentina muy importantes. Piensen en esos inversores dolarizados que tenían la cifra que ustedes imaginen, de $10.000 a $100.000, a $1.000.000, a 10 millones de dólares, de la noche a la mañana ganaron 20% y el gobierno la dejó pasar. El presidente el domingo a la noche, en vez de decir me aboco a pensar el resultado electoral y ver qué medidas paliativas pueden resolverse, mandó a la población a dormir. Y estuvo durmiendo hasta el mediodía del lunes, porque el Banco Central recién a partir del mediodía empezó a intervenir cuando el dólar en algunas entidades financieras ya se vendía a 65 pesos por dólar, con lo cual entró tardíamente y lo que generó es una transferencia de recursos gigantesca al sector posicionado en activos dolarizados, y de hecho lo que hay es una exacerbación de la inflación, y la inflación es claramente un fenómeno que favorece a aquellos pocos que pueden definir precios en la economía. Recién usted decía el probable aumento de los combustibles, las petroleras con tarifas dolarizadas por la política energética de este gobierno. Recordemos, bajo el ministerio de Aranguren, es que se dolarizan los precios de los combustibles. Las petroleras están reclamando que se cumpla con la política energética del gobierno, y eso es letal para el conjunto de la población. Un país incluso que tiene expectativas, más allá de opiniones que tengamos sobre los hidrocarburos no convencionales, un país que está en condiciones de pensarse en el crecimiento de exportación energética, insisto, más allá de lo que pensemos, está planteando una dominación clara y absoluta de las petroleras que están reclamando su cuota. Este proceso de carestía de vida, de aumento de precios, supone nuevas transferencias de recursos de la mayoría de la población al sector más concentrado. Y no compensa estas medidas que usted comenta, que se van a anunciar hoy, probablemente mañana, tengan que ver con el aumento del mínimo del impuesto a las ganancias, el impuesto de cuarta categoría, un tema que fue campaña electoral del 2005, totalmente incumplida, postergada, demorada, y que ahora sale como paliativo ante el cachetazo que supuso la opinión masiva de millones de argentinos el día domingo. Por eso decimos que aún en la respuesta el gobierno ha jugado para los sectores más concentrados. Las ganancias acumuladas en estas horas con esta devaluación por escasos sectores es fenomenal. Mire, las terminales automotrices paralizaron la venta de autos el lunes, pero ya el martes empezaron a subir los precios. En los supermercados se guarda la mercadería, pero ya empezaron a subir los precios. Digamos que el traslado a precios es un impacto regresivo para el conjunto de la población y va a contramano de la voluntad social mayoritaria crítica a esta política antipopular. Mire, yo creo que usted quiso hacer referencia a la campaña electoral del 2015, ¿no es cierto? Sí, claro. Es un punto. Hubo ayer en esa exposición a la que estoy haciendo referencia suya, un ejemplo que me pareció tan magníficamente explicado, no porque no lo conozcamos, sino porque la manera en que usted lo actualiza y lo explica acerca de lo que son las transferencias de riqueza a determinados sectores de la población o del mundo económico, que es la explicación de qué pasa en los bancos con la captación de recursos y el destino que los bancos le dan a los recursos que captan, por ejemplo, por plazos fijos, para ir a la bicicleta financiera impresionante esta que se ha generado además y ha adquirido mayor volumen con las LELIQs. Así es. Bueno, ¿Lo quiere explicar, por favor? Sí, por favor, con gusto.
El stock de LELIQ es 1.2 billones, por las dudas, claro, B de bueno, B de burro, 1,2 billones de pesos, una cifra gigantesca. ¿De dónde sale ese dinero? Los ahorristas, aquellos que tienen recursos para depositar en el banco, hacen plazos fijos en los bancos que pagan un 50-55% de interés, sobre todo a grandes inversores. Y así como el banco recibe esos pesos de ahorristas en pesos, se da vuelta y se los entrega al Banco Central para que el Banco Central les entregue una letra, una LELIQ, una letra de liquidez, con una tasa que el viernes estaba un poquito arriba del 63% y que ahora está en torno del 75%. Quiere decir que el banco hace un negocio fenomenal a costa de el Banco Central, y ese cargo oneroso lo paga el conjunto de la sociedad. Ahora, todo eso pende sobre un hilo, porque muchos de los ahorristas que invierten en plazo fijo, en estas horas están pensando si quedarse en el plazo fijo de 50% de interés, más menos, o si volcarse al mercado de dólares y comprar divisas. Eso le genera al Banco Central, ya ayer empezó a ocurrir, que el Banco Central tiene que, si los bancos no reponen las LELIQ, tiene que canjearle las LELIQ por pesos, y por lo tanto el Banco Central tiene que emitir pesos para devolver esas LELIQ a los bancos, y se arma una cadena donde lo que se pretende es desarmar esta alquimia financiera que está instrumentada, que está mostrando que el gobierno solo funciona con deuda, sea deuda externa o deuda interna, deuda que le provee el Fondo Monetario Internacional o deuda que genera el Banco Central contra los bancos por imperio de la deuda de los bancos contra los ahorristas. Muchos dicen en estas horas, bueno, ahí con las LELIQ tenemos una bomba. Hace un año el fenómeno era con las LEBAC, las letras del Banco Central. Hace un año esas letras del Banco Central era el mismo mecanismo que ampliaba a inversores no bancarios, pero eran letras del Banco Central con vencimientos a un mes. Ahora estamos hablando de letras de liquidez a una semana de vencimiento, con lo cual tenemos un encadenamiento de endeudamiento y costo para el Banco Central, es decir, para el conjunto de la sociedad, para beneficio de muy escasa especulación con la que hoy funciona el sistema financiero. Y de hecho, por lo tanto, con ese nivel de tasa de interés, los bancos siguen privilegiando colocar sus dineros en el Banco Central en lugar de destinarlos a préstamos para la producción, préstamos personales, préstamos hipotecarios y accesoriamente con una tasa de interés tan elevada, ni pensemos en aquellos que viven de crédito, por ejemplo, quienes no pagan la tarjeta de crédito todos los meses y pagan parcialmente, la tasa de interés es excesivamente alta, ni hablar del costo del descubierto. Digamos que tenemos una tasa de interés de tipo usuraria que nos sirve para activar la economía argentina y por lo tanto salir de esta profunda recesión en que estamos sometidos. Mire, yo seré muy antiguo ya, ¿no? Además tengo mis años. Pero en mi época en la escuela era cuando nos fomentaban que compráramos estampillas de ahorro con la monedita que tuviéramos, lo ponían, bueno, estoy hablando del año 60. No me haga acordar. Claro, a lo que voy es que a este concepto. Yo me acuerdo que cuando nos incitaban a eso nos decían que, por ejemplo, vivir con exceso de lo que uno dispone es una vida ficticia, finalmente ficticio, porque en algún momento todo lo que se gasta de más hay que pagarlo. Claro. Entonces nos hablaban de la vida real, de la vida ficticia, de la falsa, del consumo excesivo que no debía haber. Todo esto que usted me está describiendo me lleva, además, me llevó a ese recuerdo porque digo,
está bien, acá lo que se están beneficiando es un poco, un grupo de gente, pero el resto estamos como en una vida ficticia, ¿no? Claro. Porque no tenemos acceso a determinadas cosas y si accedemos lo hacen a un costo que a lo mejor está por sobre nuestras posibilidades, además incitados permanentemente al consumo, etcétera, a la desmesura, que es lo que uno ha visto y que es lo que usted nos está advirtiendo acerca de lo que pasa con aquel que tomó crédito, con aquel que anticipó riqueza, según una de las definiciones de crédito que tengo. Claro. Pero yo lo que quiero saber es qué hay que hacer, y este es el sentido de haberlo convocado, doctor. Yo quiero Bueno, saber qué tenemos que hacer los, 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 los que vivimos del puchero diario, los que claro. tenemos esto. Lo primero es, para mí, lo primero que hay que hacer ya empezó a hacerse, que es ponerle límite a esta política. Yo hasta hace muy poquito tiempo venía sosteniendo que el gobierno era exitoso en su política, porque estaba llevando adelante una política antipopular con consenso de la sociedad. Fue el consenso electoral del 2015, el consenso electoral del 2017, y bueno, había complicidad de medios de comunicación. Es curiosísimo, en los medios de comunicación muchos analistas, periodistas, comentaristas que hasta hace 4 días eran total y absolutamente pro gobierno, como empiezan a darse vuelta y empiezan a notar algunas falencias, críticas a la política económica. Entonces, me parece que lo primero que aconteció acá es que la sociedad, una parte importante de la sociedad, quitó consenso electoral, y al quitar consenso electoral puso en evidencia que esta política económica no sirve a la mayoría de la sociedad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que seguir con pronunciamientos de la sociedad señalando que este no es el camino, que hay que transitar otro camino. Puede ser que ahora se anuncien hoy, mañana, algunas de estas medidas paliativas, y algunas de estas medidas paliativas, como lo dice el mismo nombre, bueno, paliarán una situación extremadamente compleja, pero no alcanza. Lo que habrá que presionar es para que cambie profundamente la política económica. ¿Este gobierno podrá hacerlo? No creo, ideológicamente no está de acuerdo, por eso el presidente el lunes lo que hizo fue decir, bueno, acá la culpa es de los que votaron en contra de mi gobierno, de mi rumbo, de mi política exterior, y bueno, la sociedad tiene que profundizar esta crítica para generar condiciones de posibilidad de cambios profundos en la perspectiva de un nuevo gobierno que repare y revierta la ecuación de beneficiarios y perjudicados. Digo, no hay salida individual, digamos, no hay salida de que alguno de los que nos esté escuchando algo tenga que hacer individualmente para resolver los problemas económicos. Esto, el mejor ejemplo es el domingo. Nadie esperaba, yo me animo a decir que ni en el propio sector ganador de las elecciones, el peronismo con hegemonía kirchnerista, imaginaba 15 puntos y medio de diferencia. Nadie imaginaba 17 o 20 puntos de diferencia en la provincia de Buenos Aires a favor del peronismo unificado en torno a la hegemonía kirchnerista. Y por lo tanto esa es una respuesta de la sociedad, que hay que ser consecuente con ella, incluso yo diría, tiene que expresarse más claramente en la demanda social para modificar la situación. Por ejemplo, las petroleras están pidiendo aumentos de combustible. Bueno, hay que pelear para que esos aumentos de combustibles no ocurran y se desdolarice la política energética en la Argentina. ¿Y es posible hacerlo Total técnicamente a y eso y absolutamente, con perspectiva de funcionamiento? total y absolutamente posible, total y absolutamente posible. Y eso quizás signifique revertir la política energética más allá de la política energética de este gobierno e ir para atrás en la política energética de privatización y dolarización que empezó en los años 90. Lo que la sociedad tiene que ahora discutir es, además del no masivo a esta política en la coyuntura,
discutir los cambios estructurales que se vienen operando hace 40 años en la Argentina. Por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario dice que tiene que haber una reforma laboral y previsional. Sí. Y la reforma que están pensando no es una reforma para más derecho para las trabajadoras y los trabajadores, para mejores ingresos de la masa de jubilados, sino todo lo contrario. Bueno, entonces a lo mejor lo que hay que hacer es una profunda reforma laboral y previsional a favor de ampliación de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, porque la lógica que se impuso en la Argentina, que es esta lógica llamada de los mercados, es ver una parte del mercado, Sí, que le vaya mejor al inversor, que el inversor venga porque el inversor viene si gana dinero. No, la economía no es ganar dinero, la economía es organizar las relaciones económicas para que haya satisfacción de necesidades de la población, para que mejore el empleo, los ingresos sociales. ¿Cómo se distribuye entonces? Digamos que, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que seguir presionando. Esto, para mí, la mejor lección del domingo pasado es que cuando la sociedad decide y se manifiesta masivamente, eso genera cambios. Y de hecho, hay un lenguaje muy raro, hasta muy grato. Ya todos empiezan a hablar de transición, de cambio de gobierno. Yo desconozco cuál será el horizonte que se le genera al nuevo gobierno, pero ya se está hablando como que esto terminó y tiene que empezar otra cosa. Si la sociedad asimila bien lo que está aconteciendo, es que la gente movilizada, organizada, con respuesta masiva, puede modificar la política económica. La política económica no es un tema de especialistas, no es un tema que siempre tiene que tener los mismos beneficiarios, sino interviene la voluntad de la sociedad para reorientar y modificar la política energética, la política de ingresos, la política tributaria, la política de derechos ampliados para el conjunto de la sociedad. Ahora, doctor, esto que usted nos está diciendo implica, es decir, ¿hay que hacer lo que estaba haciendo Cristina en el gobierno? No necesariamente, por eso yo lo aclaré muy bien. Sí. Dije, esto genera expectativa para que esto que ocurre no más. Bueno, lo que viene será un tema de discusión. En general es poco lo que se conoce de lo que se ha dicho que se va a hacer, y bueno, el que tiene la obligación de gobernar hoy es el gobierno. Y la oposición lo que hace es la crítica, y bueno, también la sociedad tendrá que decir cuáles son los ejes de privilegio para la próxima etapa. Lo que hay es un impacto en la sociedad muy fuerte en crecimiento de pobreza, crecimiento de desempleo, inflación que ya va a ser superior a la del año pasado. Si el año pasado fue 47%, todos están pensando que ahora la inflación anual va a estar por encima del 50%. Bueno, eso genera beneficiarios y perjudicados. Yo insisto en estas dos palabras. En estos momentos hay quien se beneficia. Son muy poquitos. El tema es que hay que dar vuelta la torta. Repartirla de otra forma. Por eso la crítica no solo es la crítica a lo que está, sino también prepararse para la crítica de lo que viene. Bueno, usted me presentaba como integrante del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, y lo que hacemos ahí desde la Universidad de San Luis, con epicentro en Villa Mercedes, es precisamente eso, generar condiciones de la crítica para desde la crítica construir la sociedad deseable. Gracias por atenderme, doctor. Muchas gracias. Gracias, un gustazo. Hasta cualquier momento. Gracias. Julio Gambina, economista, docente universitario, miembro del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad.